hablar de la prenomía significa hacer referencia a la primera fase del desarrollo moral, en la que el niño se encuentra en una situación todavía carente de regulación propia. Solamente tiene dispositivos naturales de respuestas metabólicas, de respuestas orgánicas, pero no tiene ningún tipo de referencia sobre cómo comportarse en un mundo social. Esta fase, que va a durar unos 2 años aproximadamente, sigue naturalmente un curso progresivo. Inicialmente el niño es totalmente dependiente y poco a poco va desarrollando ciertas habilidades y ciertos recursos. Por ejemplo, durante esta fase el niño aprenderá a andar, aprenderá a hablar de una manera todavía un poco elemental, pero progresivamente irá avanzando hacia una mayor autonomía, todavía no psicológica ni menos moral, pero sí una autonomía, diríamos, orgánica. Llegará a comer solo, a caminar, a hablar, a interactuar con las personas que le cuidan, incluso pues, si asiste a alguna guardería con los niños y niñas que estén en las mismas condiciones. Igualmente pues, con sus tutores, cuidadores, etc. Bueno, pero desde el punto de vista moral, ¿qué significa la prenomía? La prenomía significa justamente un estadio anterior a cualquier criterio de comportamiento social, y por eso lo llamamos pre, o sea, anterior, a nomía, que es la norma, el criterio, etc. El niño carece de criterio propio y el mundo, pues para él podría ser, de cualquier manera, podría ser como es en una sociedad occidental, por ejemplo, en el siglo XXI, o podría ser en Paupasia en el siglo XX a.C. Es decir, que el niño irá desarrollando su interacción con el mundo en el contexto en el cual nace y se desarrolla, sin ningún prejuicio previo. Y en esa interacción irá formulando su capacidad de regularse. La regulación prenómica, derivada evidentemente del concepto de prenomía, esa regulación prenómica tiene como 3 puntales. El puntal central es que las necesidades del niño, que son las que regulan su interacción con el mundo, tienen que ser satisfechas. A esa actividad de satisfacción de sus necesidades la podemos llamar nutrición. O sea, un niño que es nutrido adecuadamente desarrollará un sentido de sí mismo como algo valioso, como algo con una entidad propia. Me han reconocido que yo tengo las necesidades y me las han satisfecho. Eso dará pie a la formación de una autoestima que podemos llamar ontológica. O sea, mi ser vale por sí mismo, porque así ha sido reconocido. Y no necesita ningún otro aditamento externo para ser reconocido en su valor. Independientemente si es blanco, negro, alto, bajo, niño, niña, si ha nacido en una sociedad tribal o en una sociedad tecnificada, ese valor es como asumido por el propio hecho del cuidado, de la nutrición. Pero luego, si miramos a un lado y a otro lado de ese puntal central que es la nutrición, podemos ver que se puede pecar por exceso o por defecto en el cuidado de este niño. Por ejemplo, puede haber una sobreprotección. La sobreprotección no favorece el desarrollo de la autonomía del niño, porque lo hace dependiente.
O sea, no te pongas tú los zapatos porque no sabes ponértelos, ya te los pongo yo. Ya te doy yo la comida y te la pongo en la boca. Ya te limpio los mocos, para hablar así, en términos que se puedan entender fácilmente. Entonces, esa sobreprotección, que te envuelvo en una bufanda cuando sales a la calle y no te puede tocar el aire, o que te vigilo cada vez que te pones a correr, empiezas a gatear, que cuidado que te vas a hacer daño. Y por tanto no te deja explorar el mundo. Esa sobreprotección puede producir personas con un déficit de autonomía, diríamos, natural, la que tendría un gato en estado natural, y generar un déficit que llamamos dependencia, trastorno de personalidad por dependencia. Es una persona que es incapaz de moverse en el mundo y que para cualquier cosa necesita que se la hagan, como si fuera un pequeño rey al cual desde que nació le han impedido hacer ninguna acción por sí mismo. Solamente tiene que dejarse agasajar, dejarse admirar, dejarse adular, y se convierte en un pequeño tirano, incapaz de hacer nada por sí mismo, dependiente, pero a la vez falto de total autonomía. En el polo opuesto encontraríamos, por ejemplo, la desprotección. Esa desprotección puede tener muchos grados. Puede ir desde el abuso, la violación del menor, el abandono, la hostilidad, el rechazo. En fin, si una criatura ha sido abandonada por su madre y echada en un container, y luego la han encontrado porque pasaba por allí alguien y ha oído unos gemidos, ha mirado y ha visto un bebé y lo ha recogido y lo ha llevado a unas instancias sociales, este niño naturalmente viene a ese mundo con unos déficits de reconocimiento, de nutrición, de aceptación, que le van a perjudicar a lo largo de su vida, dando lugar a una posible depresión originaria, es decir, a un estadio en el que la persona siente que su vida no tiene ningún valor y que por tanto se retraerá frente al mundo, se sentirá inhibido frente al mundo, sentirá falta de interés, de motivación, de pasión por la vida y probablemente pensará muchas veces en la muerte, en el suicidio. A veces esta depresión originaria se intenta compensar, como veremos, por ejemplo, al hablar de la meritocracia, se intenta compensar haciendo méritos para que los demás te reconozcan, pero siempre está la amenaza de que ante el fracaso existencial, el fracaso ante la vida, la persona desarrolle una depresión más adelante, que podríamos llamar una depresión retroactiva, en cuanto a que te lleva a aquel momento originario en que no fuiste reconocido ni aceptado. Una falta total de estima ontológica. Bueno, creo que estas pinceladas pueden servir para entender cuál es la eficacia y la importancia fundante de esta etapa en la vida del niño.